Ok. Distinguidos estudiantes, amigos camaradas, es una gran alegría compartir con ustedes esta tarea de la enseñanza y el aprendizaje, que es una experiencia nueva para mí como para ustedes. Pero no tenemos que fijarnos en los escollos o problemas, hay que saltar toda esta situación. Hoy nos corresponde condensar la parte teórica del control de lectura comprensiva que hemos tratado en la clase de respuestas del cuestionario. Algunas respuestas muy buenas, lo cual me satisface. Algunas hasta por ahí. Y otras copia. Y algunas otras creo que no les gusta leer y eso está mal. Tienen que empezar a leer y a escribir, porque luego en el cuarto bimestre tienen que hacer ustedes su buró, su proyecto, y ahí obligadamente tienen que saber eh, acomodarse a esto de la lectura y escritura. Hoy nos corresponde condensar, como les digo, todos estos conceptos, pero vamos a tratar de salvar por razones de tiempo, o sea, en algunos casos, falta de internet, problemas de conexión de los alumnos, el alto costo de consumo en megas, etcétera, y otros como el estar sentado frente al monitor durante 90 minutos, pasando lista, esperar que todos estén conectados, y un sinfín de pretextos, algunos verdaderos, pero otros muy infantiles o inocentes. Observen que tienen que darse cuenta de que yo ya 50 kilómetros por delante estoy, así que jóvenes conozco toda esta situación. La pedagogía nos aconseja utilizar unos 10 a 15 minutos de atención para captar lo fundamental de una lección. Por eso es que probablemente aquí vaya a tener que ladrar rapidingo nomás, ¿entendido? Por lo cual evitaremos el dictado, pero ustedes ya lo van a tener acá descrito, de ahí nomás pueden copiar. En la presente lección práctica consistirá en determinar la fórmula fundamental del interés compuesto y su aplicación. Y ahí, con ello, habremos vencido esta lección. Siendo así, entonces empezamos con nuestra tarea. Listo, compañeros. Entramos entonces a desarrollar la clase. Los objetivos son los siguientes. Condensar los conceptos básicos que hemos estudiado, ya les he anticipado. El otro, pasar de estos conceptos fáciles a la definición y a la fórmula del interés compuesto. Ese es nuestro objetivo. Procuraremos llegar ahí y me ayuda por favor con su atención. Al resolver el cuestionario de la parte teórica, o sea, la lectura de comprensión, encontramos varios conceptos que ahora los adecuaremos para llegar a la definición más completa, con la aplicación práctica mediante la deducción y validez de una fórmula fundamental y de sus elementos, que nos permita la resolución de problemas propuestos sobre el interés compuesto y de anualidades, rentas, amortizaciones, evaluación de proyectos, etcétera, que serán las futuras lecciones. Bajo este concepto, para deducir la fórmula, partiremos del concepto conocido como la capitalización periódica, para lo cual utilizaremos una gráfica, la línea de tiempo, donde analizaremos el cambio del valor del dinero en el tiempo para cada periodo de capitalización. Esta es la verdadera matemática financiera. Supongamos un capital inicial de $100 a una tasa del 10% mensual. Estos $100 a una tasa del 10% ganará
$10, que agregado al capital inicial, al final del mes, conformarán un importe de 110. El capital del interés 110 ahora será este monto se convertirá en el capital inicial para el segundo periodo. Como verán, ahora el interés será más alto, porque 110 por 10% es a un interés de $11. Ahora, si estos $11 agregamos al segundo capital inicial, entonces se tendría 110 más 11, 121, que se convierte en el nuevo capital para el tercer mes o periodo, y así sucesivamente. Este proceso se denomina como capitalización proporcional, así hasta el infinito. Muy bien. Ahora, utilizando símbolos matemáticos, trataremos de describir todo lo que hemos anotado anteriormente. Aparece el capital original en el momento 0. En el momento 1 le agregamos el interés de ese periodo. Para el momento 2 volvemos a agregar otro interés que pertenece al periodo 2. Para el momento 3, idem, lo mismo. Para cada periodo vamos agregando su interés así hasta el final. Para evitar esta compleja notación algebraica y para mejor comprensión, determinaremos la fórmula para cada periodo hasta encontrar el monto final del plazo y ahí termina el pastel. Bien, compañeros, ahora entraremos a la deducción de la fórmula del monto compuesto. Ese es nuestro mayor objetivo. El capital final de cada periodo más el interés resulta ser el capital inicial del siguiente periodo. No olvidarse. O sea, si m es un momento sub 0, o sea, inicial, tiene un capital inicial original, lo vamos a determinar como C. Entonces, el capital inicial original se va a llamar C. Este capital C, en este primer periodo, va a ganar un cierto interés. Y estamos anotando ahora, ¿no?, como el interés sub 1. Este interés sub 1 será el capital multiplicado por la tasa. Entonces, de esta expresión vamos a factorizar lo que está por factor común, la letra C en rojito. Y nos ha de aparecer esto, factorizando C adelante, nos queda un 1 del primer término y un I del segundo término. Por lo tanto, definimos que el capital 1 es igual al capital por 1 más I elevado a la 1. Lo que está en paréntesis vamos a llamar factor. ¿Está bien? Factor. Prosiguiendo. Para el momento 2, para el capital 2, tomamos el capital 1 y le agregamos el interés 2, el siguiente interés. Este interés 2 está conformado por el capital 2 por la tasa, al igual que en el anterior. De esta suerte, si reemplazamos sus valores del capital 1, que está en rojito, vamos a obtener esta situación. Y factorizamos este capital 1, en todo esto lo que está con rojito subrayado, lo sacamos afuera. Y nos queda del primer término 1 y del segundo I. Por lo tanto, ya tenemos dos factores paréntesis iguales, que multiplicados nos dan al cuadrado. ¿Estamos? Repetimos la misma hazaña para el momento 3. Tomamos el anterior capital, o sea, capital sub 2, sacamos su interés sub 3 o otro interés,
y este interés será representado también por el producto del capital 2 por I. Reemplazados sus valores tenemos lo que está en rojito. Esto que está en color rojo lo factorizamos, factor común, y nos va a quedar también un nuevo factorcito de 1 más I, que multiplicado al anterior nos da capital 1 más I elevado al cubo. Ahora este será el nuevo capital para el siguiente periodo, para el momento 4. Y observen acá, será entonces el capital 3 más el interés 4. El interés 4 será igual al capital 3 por el interés, por la tasa de interés. O sea, reemplazando valores, estos serían los rojitos, multiplicado por I, los cuales lo factorizamos en el siguiente paso y nos queda un otro factor creado, paréntesis 1 más I, que multiplicado a 1 más I al cubo nos da I a la cuarta. Y así sucesivamente hasta la eternidad, hasta llegar a un capital sub n, llamado monto final. Y con esto queda demostrado la consecución de la fórmula del monto compuesto. Bueno, entonces, como ya hemos determinado la fórmula fundamental del interés compuesto, nuestro objetivo está cumplido, pero necesitamos expresarlo, el significado de cada símbolo. Por lo tanto, vamos a decir la notación simbólica, que será como un lenguaje que hay que aprenderlo así de memoria. C sub n, o sea, el capital final, es igual al monto. ¿Cómo se expresa? Monto compuesto o capital final, constituido por el capital inicial más los intereses ganados en todo el plazo. El otro, C sub 0 es el capital original, o sea, capital inicial. También en algunos ejercicios se toma como monto inicial de la operación, aunque contradice un poquito el lenguaje, pero para nosotros es el capital inicial. Y no cambia de formato, es la tasa proporcional del interés compuesto. Es la misma que ya hemos estudiado, ¿no? N siempre representará el número de capitalizaciones. Número de capitalizaciones. Igual a periodos. Y esto debe coincidir con el número de intervalos de capitalización con todo el plazo. Bien, compañeros, ahora veamos la proporcionalidad de los periodos capitalizados. En el interés compuesto, después de indicar la tasa nominal anual, se acompaña siempre una frase, como ser capitalizable mensualmente, donde M es igual 12 por mensualidad, o capitalización bimestral, donde M son 6 bimestres. M nos muestra los números de bimestres que hay en el año. Trimestral. ¿Cuántos trimestres tiene el año? 4, por lo tanto M nos muestra esta situación. O semestral, que sería 2. Ello indica que se trata del interés compuesto y no del interés simple. Repetimos entonces, siempre está acompañado por la palabra mágica o por la frase mágica, capitalizable mensualmente, bimensualmente, trimestralmente, etcétera, etcétera. Ejemplo, si decimos I es una tasa anual del 24% capitalizable mensualmente, entonces decimos, ¿no? Si es mensual, el año tiene 12 meses, entonces habrá que dividir entre 12, por lo tanto M es ese factor de los periodos que tienen que ser divididos, M2, y operamos. La tasa lo dividimos entre M,
24% entre 12 igual 2. 2% mensual. O sea, cada mes 2% por 12 hacen los 24 que nos han sugerido. A esto llamamos tasa mensual proporcional. Un segundo ejemplo. Si decimos 24% anual, capitalizable trimestralmente, como el año tiene 4 trimestres, a ver, piensen bien, habrá que dividirlo entre 4. Procedemos al igual que en el anterior. La tasa dividido entre n. 24 entre 4, entonces resulta ser 6% trimestral. Por cada trimestre, 6. Como son 4, 6 por 4, 24 que nos han sugerido. Bien, listo compañeros. Ahora veamos la proporcionalidad de periodos y el plazo total. A ver, acá se utiliza el factor de conversión conveniente. ¿Qué quiere decir eso? El factor es igual que en el tercero medio que han avanzado en química, un factor para convertir centímetros a metros, a kilómetros, etc. De eso se trata. Ejemplo, si mencionamos 5 años de capitalización mensual, entonces lo que nos están sugiriendo es de que estos años tratemos de transformarlo en meses. Entonces lo multiplicaremos por un factor conveniente, que es este. 12 meses es igual a un año. O sea, 12 meses dividido entre un año es 1. Que multiplicado por el 5 no varía en nada. Pero veamos cambiará la forma. Decimos así, 5 años por el factor de conversión. Año con año se elimina. Nos queda 5 por 12 meses, lo que da 60 meses o periodos mensuales. O sea, chancar. Vamos, pasamos al otro segundo ejemplo. Veamos. Si mencionaran gramaticalmente 2 años y medio, tampoco nos vamos a desgastar las vestiduras como algunos compañeros. Lo llevamos pues a números, ¿listo? Capitalizables semestralmente nos está indicando. ¿Cuántos semestres tiene el año? 2. Muy bien. Entonces buscamos allí el factor conveniente. Entonces lo multiplicaremos por el factor 2 semestres hacen un año. Pues es multiplicar nuevamente por 1, que no altera en nada. Operando será 2.5 años, 2,5 años, multiplicado por el factor de conversión 12 meses sobre un año. Como hemos dicho en el anterior, año con año se eliminan, nos queda solamente semestres. 2.5 por 2 hacen 5 semestres o periodos semestrales. Y ustedes analicen mentalmente y van a ver que sale eso. Muy bien, jóvenes. Ahora, todo esto que hemos tratado de comprender, hay que fijar en el cerebro. Por lo tanto, damos un ejemplito modelo con lo que ustedes tienen que basarse todo el bimestre. Veamos un ejemplito. Ejemplo 1. El día de hoy se hace un depósito de $8.900 en una cuenta de caja de ahorros, en un banco que abona intereses del 21% anual capitalizable mensualmente. Observen la frasecita. Pregunta, ¿qué montos recibiremos del banco dentro de 4 años al cesar esta cuenta? Bueno, ¿qué hacemos? Un cierto procedimiento muy análogo, igual, similar al anterior que hicimos en el interés simple. Primero, tabulamos los datos que nos ofrece. Datos. ¿Qué nos piden allá? El monto final. Para ello tratamos de igualar todos los demás datos, especialmente el de la tasa y el tiempo. Tienen que estar en una misma magnitud. Nos dan la tasa del 21%. Y como dice mensualmente, habrá que dividirlo entre 12, como explicamos anteriormente.
21% entre 2 son 12, nos dan 1,75%, que es la tasa mensual, la que nos interesa. Hacemos lo mismo con el tiempo. El tiempo es de 4 años y hay que transformarlo también en meses. Por lo tanto, multiplicamos por el factor conveniente de conversión, 12 meses entre un año. 12 por 4, 48 periodos mensuales, o sea, 48 meses. Acá ya nos ha servido completamente este cuadrito para igualar las magnitudes, los cuales los vamos a llevar a la fórmula. Una vez reducido a la misma magnitud, tanto la tasa como el tiempo, entonces tomamos la fórmula del monto final que hemos determinado anteriormente. O sea, aplicamos la fórmula del monto compuesto. Y eso es todo, chancac. Esta era la formulita que hemos determinado. A esta formulita les emplazamos todos los datitos que hemos deducido. En vez del capital, colocaremos 8,900. Uno es constante, la tasa del 0,175 mensual que nos indica Zero. Y todo eso elevado a 48 periodos. Los periodos están en N. Ahora, ¿cómo vamos a operar? Mi recomendación, la más directa, es sumar lo que dice dentro del paréntesis. 1 más 0,0175 nos va a dar 1,0175. Y esto decimos elevado a la 48. Para elevar, lo único que tenemos que hacer es utilizar el comando B ventilabial invertida. Ese es el que eleva la potenciación. Y en algunos calculadores la tecla es también X elevado a la Y. Y alguna otra que cada uno de ustedes tiene que investigar según su manual cuáles son los comandos precisos. Eso para la próxima clase, por favor. Y si tienen alguna duda, yo creo que es conveniente consultar con su docente de informática. ¿Estamos? Muy bien. Y una vez elevado a la 48, cualquiera fuera el número que esté indicando en la calculadora, lo multiplicamos por los 8,900 y seguramente nos va a salir un valor de 20.466,43, que será el resultado de la operación. Como ustedes observarán, todo es cuestión de hacer como hemos pedido en los anteriores párrafos, la explicación, con calmita. Para mí, como recomendación les digo, realicen en su cuadernito una copia. Esa es la mejor forma de aprender. Llévense de mi consejo. Claro que las personas que son muy inteligentes no necesitan de lo van a hacer al tiro. Pero las demás personas como yo, es necesario hacer nomás una copiecita. Mi recomendación, no solamente para él, sino para todas las materias, especialmente para contabilidad. Muy bien, mis camaradas. Yo considero que mi misión, mi parte está cumplida. Ahora ustedes tienen que tratar de absorber, o sea, aprender todo lo que se les ha dicho. Para esto estamos mencionando el taller 12, cuyo trabajo es igual, similar a los anteriores que hemos hecho y no necesita mayor repetición de la forma de realizar. Pero acá algunas cositas quiero indicarles que entendemos, que nos dicen en los datos 1. ¿Qué hay que buscar? Monto, igualito que el ejercicio modelo. ¿Cuánto el capital? Tanto. ¿Cuánto la tasa? Y ahí nos viene un M, dice 6. ¿Qué quiere decir eso? 6. El año tiene 6 bimestres. Por lo tanto, todo es bimestral. Ahí el trabajo ya con los 5 años tendrán que igualar al bimestre. En el segundo, en los datos 2, lo mismo, ¿no? Se busca el monto, se les da el capital y la tasa nos dice M3. ¿Qué sugiere 3?
el año cuántos cuatrimestres tiene? 3. O sea, es cuatrimestral aquí la idea. Y acá nos están dando el tiempo en meses. Eso hay que transformarlo en cuatrimestres y eso es todo. En el dato 3, lo mismo. Se busca el monto, se da el capital, la tasa también, pero nos dan M2. ¿Qué significará M2? Semestral. Y en N, en el tiempo, nos dan 8 años y un semestre. Todo eso habrá que transformarlo en semestre. A ver, veamos. En un año, 2 semestres, en 8 años, se encaja, ¿no? Más un semestre, listo. Eso los emplazamos a la formulita. Y lo que yo quiero es que ustedes se atrevan a hacer para saber el uso del dominio de su calculadora. Y aquí se les está dando algunas soluciones. Puede que alguno de ellos sea verdadera solución o ninguna. Pero ¿cómo comprobar que es ninguna? Algunos compañeros colocarán ninguna y se acabó. No, no es así la cosa. Si es ninguno, tú tienes que comprobar por qué no es ninguno. Y si alguno es solución, qué bien, mis felicitaciones, estás haciendo bien. Estamos. Y tienen para ello, para divertirse, 24 horas, como en el anterior ejercicio. Hasta 24 horas después de acá. Quiero que lo eleven al Classroom y ahí termina nuestra situación de esta primera sesión. Espero con el alma que me hayan entendido. Pero tienen ustedes una opción. Si no me han entendido en la primera, vuelvan a repasar, vuelvan a escuchar mi voz, mi agradable voz. Entonces, tal vez me piden así en la segunda o la tercera. Pero mi recomendación nuevamente, anoten, hagan su cuadernito, es la mejor forma de estudiar. Listo, jóvenes, un abrazo y no salgan, cuiden la salud porque hay muchos alumnos que están estudiándose o el otro que pasa peligro. Saludos, mis camaradas, un abrazo. Chao, chao.